Familia, bienvenidos a VAE Podcast, a este episodio número 209. Wow, ¿en serio? 209 episodios que ya... Al aire, que están en vivo y en directo, como bien, decían antes. Bien. Qué mucho. Por ahí si estás... La verdad es un número que, híjole. Suena mucho, 209. Por ahí si estás por primera vez, tranquilo. Tenés muchos episodios si que... estás por primera vez, tenés que verte los 209. Sí. Ahí, yo sé, antes yo me preguntaba y decía, ¿será que hay alguien que ya vio todos? Pero hoy yo sé que hay personas... ¿Será? Sí. ¿Cuántas veces nos dijeron? Yo me vi todos los episodios. Una vez una persona me dijo y me mostraba así en Spotify como estaban todos amarillos, ¿viste? Cuando terminás. Yo decía, bro, qué locura. La gente... Sí, se pasan. De verdad. Se pasan de lindos, de buena onda. La gente de VAE Podcast son los más buena onda. Los más buena onda. Increíble la buena onda que tiran. O sea, vos entras a leer los comentarios y a mí me llena el corazón. Sí. El alma, el espíritu, la mente. De verdad que sí. Te llena todo. No, todo. Pura llenura estamos acá. Y por ahí para los que, como dije recién, los que ya son de la casa ya saben, y los que nos visitan por primera vez, todos los viernes estamos sacando un nuevo episodio. Y este es un podcast que junto con mi esposa, con Andrea, estudiamos la Biblia. O sea, literal, así de simple. Todo lo que hablamos, tratamos de que siempre la palabra de Dios tenga la prioridad y el nombre de Jesús. Es que la palabra de Dios cambió nuestra vida, nuestro matrimonio, cambió la forma en que criamos a nuestro hijo, cambió la forma en que vemos a la gente. Entonces, ¿por qué guardarnos algo tan precioso? Este tesoro es para compartirlo y eso queremos hacer cada semana contigo, compartir la palabra, crecer juntos, estudiar juntos en estos breves minutos. Por ahí, y antes de saltar al tema, si quieres recibir las notas de cada episodio, en la descripción de este video y de todos los podcasts, de los episodios, hay un link donde puedes suscribirte y es gratis. Y junto con el episodio los viernes te llega a tu correo las notas de ese episodio. ¡Qué súper! Que son buenísimas porque contienen muchísimo más contenido, información, puntos extras. Y lo puedes usar para tus grupos pequeños, para predicar en tus jóvenes, para compartirlo por ahí. Así que encanta. En la descripción puedes hacerlo gratis. Aprovechen ese recurso que está muy bueno para poder, como se dice, enriquecer mucho más aún este episodio. Así es. Entonces, ¿por qué no saltamos al tema directo, de saltamos hoy? al río. Que me parece que va muy conectado con el episodio de la semana pasada en varios aspectos. Okay. Si no viste el episodio de la semana pasada, por favor, anda a verlo. El episodio de la semana pasada hablamos sobre la cruz y sobre lo que sucedió realmente allí. Entonces, en la esquina de este video te vamos a dejar el enlace. Anda a mirarlo, de verdad, necesitas ver ese video. Es uno de los videos más especiales que hemos grabado. Es uno de los episodios más especiales que hemos grabado, así que es como que de verdad ese episodio nos ministró tanto a nosotros, nos llenó, nos sanó en muchas áreas. Así que no dejes de ver ese episodio que te lo vamos a dejar aquí arriba. Sí, y hoy queremos continuar un poco. Y este tema es tan lindo, amor, porque a mí me ha sucedido muchas veces que al leer la Biblia, o a veces cuando leemos la Biblia, las historias parecen tan simples lo que te quieren decir. O sea, el significado parece que está a plena vista y, esto me quiere enseñar aquí. Pero en realidad, a veces hay otra cosa en el fondo, que es lo que realmente esa parábola o esa historia quiere enseñarte. Esto pasa mucho. A veces en las parábolas de Jesús, escuchamos las parábolas y decimos, acá Jesús está enseñando del amor a esto. Y en realidad no, estaba enseñando totalmente otra cosa. Porque es como que hay historias secundarias. Y una de ellas, amor, que a mí me ha ministrado mucho estos días el corazón, es la historia que encontramos en Josué. Josué capítulo 1 específicamente el capítulo 2 de Josué. Cuando leemos Josué, por ahí darte un poco de contexto, Josué acababa de tomar el liderazgo de todo el pueblo de Israel. O sea, Moisés murió, partió con el Señor y Josué quedó a cargo de todo. O sea, imagínate la responsabilidad de Josué. Y usualmente cuando leemos Josué, o si ya leíste Josué, está en el Antiguo Testamento, el primer capítulo siempre está todo marcado porque siempre es la parte donde dice sé fuerte y valiente. Ese es el favorito.
Entonces ahí agarramos y marcamos toda esa parte. Y después cuando empezamos a leer el capítulo 2, 3, 4 y 5, pensamos que el texto, todo lo que nos quiere enseñar es cómo Israel entró en la tierra prometida. Pero cuando lees el capítulo 2, 3, 4 y 5, todo se trata de cuando Israel conquistó Jericó y que al fin, después de 40 años en el desierto, entran en la tierra prometida. Entonces, pasamos por alto a veces ese texto, pero en Josué capítulo 2 hay una historia tan increíble que yo creo personalmente que gran parte de por qué tenemos escrito esos capítulos, obviamente es para mostrarnos cómo Israel entró a la tierra prometida, pero para enseñarnos algo con la historia de esta mujer que se llamaba Rahab, la famosa prostituta Rahab. Y quiero leer un poquito esa parte de la Biblia y vamos a ir parafraseando un poco la historia, pero lo que sucedió es esto. Josué envía 2 espías a Jericó antes de entrar para que vayan a ver la tierra. Okay. Entonces, estos espías van y cuando llegan se hospedan en la casa de una mujer llamada Rahab. No era solo una mujer, era también, la Biblia la explica que ella era prostituta. La ramera. La ramera, ¿no? Entonces dice que cuando ellos vienen y se hospedan ahí, el rey de Jericó se entera de alguna manera que vinieron estos espías y les manda a buscar a ellos. Yeah. Entonces, ellos van a la casa de la ramera Rahab y llegan y le dicen, oye, saca a estos espías que están contigo, ellos vinieron a espiarnos. Y él le dice, no, yo no sabía que ellos eran espías, pero ya se fueron, le dice. O sea, ya vinieron, hoy estaban y a la tarde se fueron. Y en ese momento agarran y los siervos del rey se van persiguiéndoles a los supuestos espías que ya se fueron, pero la Biblia nos dice que Rahab los escondió en la terraza de su casa. Yeah. Entonces imagínate, ella mintió aquí, Sí. es una mentira. No, pero está interesante porque estos 2 espías que fueron a ¿cómo se dice? A investigar la tierra Jericó, se quedan en la casa de ella, ¿verdad? Claro. O sea, ¿cómo será que fue que llegaron hasta su casa? O sea, es como que uno quiere saber a veces todos los detalles, ¿no? Hay muchos comentarios de teólogos. Algunos teólogos opinan que la casa de Rahab era como un hostal. Okay. Donde usualmente los viajeros quedaban en su casa y que, bueno, aparte de su hostal, ella también era... Tenía el trabajo que tenía. Su trabajo de ramera. Pero fíjate qué interesante, porque en el versículo 8 del capítulo 2 dice lo siguiente. Antes de que los espías se acostaran, o sea, Rahab subió al terrado donde ella la había escondido y les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, dice, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. O sea, ella le está diciendo, hey, le voy a contar algo. Yo sé que Dios le va a dar Jericó, porque aquí escuchamos lo que Dios hizo con ustedes en Egipto. O sea, el chisme... O sea, ya como dicen, el chisme circuló por toda esa región de que todo lo que Dios estaba haciendo con Israel. Claro, y en Jericó se estaba hablando de un tal pueblo, Israel, que estaba destruyendo a todas las otras naciones que escaparon de Egipto, que le vencieron a los egipcios. Wow. Entonces Rahab le dijo, mira, acá se sabe. Acá se sabe. Y dice más adelante en el versículo... en ese mismo versículo hemos oído cómo derrotaron a los reyes amorreos y todo eso. Y en el versículo 11 dice, cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Porque el Señor, el Dios de ustedes, escucha esto, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, aquí hay algo muy importante. Rahab no solo dijo, su Señor le va a dar esta tierra. Rahab hizo aquí una declaración de fe personal. Ella dijo, yo sé que Jehová o Elohim, tu Dios, el Dios de Israel, es el Dios de los cielos y de la tierra. Muchos teólogos se preguntan cómo esta extranjera de Jericó, ramera, fue a entender que Dios es el verdadero Dios. Wow. Sin nunca haber estado en Israel. Porque encima esos pueblos tenían muchos dioses, o sea, Muchas otros dioses que entidades. no eran Jehová. Muchísimos. Eran... Pero ella sabía que el Jehová de Israel, el Dios de Israel, era el verdadero Dios. Por eso. Qué Y hace una increíble. declaración muy tremenda que ahora dice el versículo 12. Ahora pues, júrenme por el Señor
ya que los he tratado con bondad, o sea, en otras palabras, ya que les escondí y hice todo esto por ustedes, que van a tratar con bondad a la casa de mi padre. Le dice, denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a toda su familia. Ya. Entonces, dice que los hombres le dijeron, bueno, nuestra vida va a responder por la tuya. Te prometemos que te vamos a tratar bien. Y lo que ella pasa esa misma noche, ella le baja por la ventana de su casa por una cuerda, porque dice que la casa de Rahab estaba en el muro de Jericó. Okay. Esto es un dato muy importante para luego, pero estaba en el mismo muro. Y ella le baja a ellos, a los espías, y antes de que ellos se vayan, los espías le dicen lo siguiente. Le dice, nosotros quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejaste bajar. O sea, en otras palabras, los espías le dijeron, mira, nosotros te vamos a proteger, pero este cordón escarlata tiene que estar colgado en tu ventana. Tenemos que verlo. O si no, no. Y ella agarró, dice que los bajó y después de bajarlos, ella fue y ató el cordón escarlata a la ventana de su casa. Wow, como una señal. Claro, como una señal. Ahora, uno lee todo eso y un pequeño spoiler avanzando adelante. En Josué capítulo 8 o 10, que es cuando nos relata cuando finalmente entran a la tierra prometida, tenemos la famosa historia que dan 7 vueltas el muro. La famosa canción, pensé que ibas a decir, los muros caen. Puedes cantar si querés. Ey, esa canción está buena. Está buena, está buena. Hay que ponerla. Caen los muros hoy. Caen los muros de tu vida. Pero bueno, ahí tenemos la famosa parte donde está relatando la historia de que los muros cayeron y Israel está entrando a la tierra prometida, que era Jericó al fin. Y en medio de toda esa narración tan importante, el narrador se toma el tiempo para narrar que Rahab fue salva y que a ella no se le tocó. O sea, imagínate, dice que cuando ellos estaban entrando, Josué, antes de entrar, para y le dice a todos, vayan y destruyan todo lo que hay. Pero esperen, a la ramera Rahab no la van a tocar. Y uno dice, espera, están en una historia tan importante. Claro, algo está pasando, algo grande para Israel. Claro, algo grande para Israel. Y de repente la Biblia, el autor de la Biblia y Dios mismo que inspiró esto, se toma el tiempo para recordar y escribir que a ella no se le tocó. Incluso más adelante dice que Josué mandó orden y le dijo, vayan y entren en la casa de la ramera Rahab y sáquenle a ella y a toda su familia y después quemen la ciudad. Y es interesante ver eso, porque toda la ciudad que ellos entraban y reventaban todo. Claro. Pero en este caso no fue así. Se tomaron el tiempo de rescatarla, de salvarla, porque simplemente le escondió a estos espías cuando ellos fueron ahí. Y esto a mí me hace pensar de ¿por qué será que Dios se tomó el tiempo de inspirar y de que esto quede grabado en la Biblia, la historia de Rahab? ¿Por qué Dios quiso que su historia quede escrita? Pues yo quiero que entiendas que todo lo que está en la Biblia es por algo. Cuando parece tanto una historia secundaria, ¿verdad? Acá el tema es que Israel está entrando a la tierra prometida. Pero ¿qué tal si esta historia también gran parte no está en la Biblia para mostrarnos la historia de Rahab, para enseñarnos de ella? Hay algo aquí que Dios quiere hablarnos. ¿Qué tal si la historia principal no es también cómo Dios rescató a esta mujer? Claro. Y cómo Dios la sacó de ahí. ¿Qué tal? Y yo pienso en esto. Josué ni Dios, ellos no necesitaban que los espías vayan a ver la tierra antes de entrar. Ellos igual iban a ganarla. Ya Dios le dio la tierra. Dios no necesitaba. Entonces pregunto, ¿no será que Dios envió los espías para solamente salvar a esta mujer? Claro, hay como muchas cosas en la Biblia que a veces uno se pone a pensar, ¿verdad? Hay cosas como estas de que 2 espías normalmente siempre mandaban más espías a investigar una ciudad. Siempre mandaban 12, mandaban mucho más, no solo 2. Pero son estas pequeñas cosas que a veces leemos en la Biblia que decimos, ¿por qué solo 2? Literal. Esta mujer que parece de la nada, una ramera, tenía un trabajo súper indigno en ese tiempo, que para el pueblo de Israel, conociendo la ley, conociendo todo lo que Dios sabía, era como, ellos conocían lo que era este trabajo. Claro. Entonces, es interesante lo que estás diciendo de cómo esta historia está para enseñarnos algo mucho más grande. Y esto a mí me llama la atención, porque a veces pensamos que Rahab, o esta historia, fue una mujer, una ramera que, bueno, le ayudó a los espías.
y se salvó porque hizo algo bueno. Pero ese no es el mensaje de su vida. Incluso vemos, esto a mí me hizo pensar tantas cosas, pero Rahab es más mencionada en el Nuevo Testamento que el mismo Josué. No. Uh-huh. Entonces, del Josué. Josué, el famoso Josué que lideró al pueblo de Israel a la tierra prometida. Rahab es mencionada más veces. Entonces yo digo, espera un poco. Hay algo que Dios nos quiere enseñar en la historia de Rahab. Y a veces cuando leemos las historias bíblicas, y más la del Antiguo Testamento, hay algo que nos pasa mucho, amor, a nosotros, es que pensamos que cuando leemos la historia del Antiguo Testamento nos da una impresión de que Dios es un Dios airado, malhumorado, enojado, que quiere matar a todos, gruñón, que apenas alguien que hace algo malo y ¡buf!, te parte con un rayo. Quieras o no, a veces esa es la imagen que nosotros pensamos del Dios del Antiguo Testamento. Uh-huh. Ahora, cuando tú lees el Antiguo Testamento, superficialmente, esa es la imagen que te da. Sí. Pero cuando tú lees el Antiguo Testamento en su contexto, la imagen que te da de Dios es totalmente otra. Es la imagen de un Dios amoroso, compasivo y misericordioso. El mismo Dios del Nuevo Testamento no cambia. Por ejemplo, uno de esos ejemplos es que tenemos a Noé. Nosotros decimos, ¿cómo un Dios de amor va a mandar un diluvio para matar a todo el mundo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo un Dios de amor hace eso? Pero cuando tú ves la historia de Noé, el arca se tardó en construir 75 a 100 años. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí. Que Dios dio un tiempo de gracia de 75 a 100 años para que la gente se arrepintiera. ¿Y qué pasó? Nadie se arrepintió. O sea, imagínate, Dios dio un tiempo. O sea, solo Noé con su familia. Y su familia. ¿Qué eran? ¿Como 6, 7? Sí. De todo ese pueblo, esa ciudad, esa región. Por eso, o sea, vemos, ay Dios, ¿cómo actúa así? No, Dios dio casi 100 años, amor, de gracia, donde Noé predicaba, donde él anunciaba que iba a venir juicio y la gente se reía, se burlaba, pero Dios le dio tiempo. Por ejemplo, una de las historias que a mí más me gusta con esto es, por ejemplo, la historia de Nínive. Sí. Cuando leemos la historia de Jonás y Nínive, hay algo que muchas veces no sabemos, pero Nínive, la ciudad de Nínive, era, según los historiadores, amor, era una de las ciudades más perversas y malévolas de la antigüedad. Claro, porque a veces cuando uno piensa en Nínive dice, bueno, eran malos. Eran pecadores. No, eran perversos, amor. Los historiadores nos cuentan que en muchos de los textos asirios que se han encontrado, ellos describían tipos de maldad o muertes que ellos hacían a sus enemigos. Por ejemplo, una de ellas dice que cuando capturaban a sus enemigos, hacían como un espectáculo donde le quitaban la piel de las personas vivos. O sea, frente a todos le iban arrancando toda la piel del cuerpo vivos. Pensá en esto. O sea, eso es otro nivel ya. A ver, tú dices, bueno, normal. Eso. No. Otra cosa que ellos hacían es que la Biblia cuenta que los historiadores cuentan en los textos asirios que cuando ellos conquistaban a sus enemigos, los mataban, los degollaban y hacían pirámides de cabezas frente a las ciudades donde ellos conquistaban. Y después hay un montón de cosas más. Ya eso está muy explícito. Claro, muy extremas. Muy extremas. Pero una de ellas es que hablaban de que cuando también conquistaban las ciudades, asesinaban a los pequeños niños de pecho, literal, esto se ha encontrado en textos asirios, donde los reventaban contra paredes. Entonces, yo te estoy hablando, era una ciudad perversa, había mucha maldad. Entonces, de repente viene Dios y le dice a un profeta que se llamaba Jonás, quiero que vayas a Nínive a predicarle porque quiero salvarla. Jonás dice, no, Dios, te recontra equivocaste. Y sale corriendo hacia otro lado. Muchos nos han enseñado que él huyó del llamado. No quería. Porque no quería, no podía, no tenía fuerza. No, él no huyó porque no podía ni quería. Él huyó porque él no quería que Nínive se salve. Él quería que el juicio caiga sobre ellos. Porque él sabía lo perverso que era Nínive. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás, quiero salvar a Nínive, Jonás dijo, no, yo conmigo no cuentes. Esa gente que se muera. ¿Me entiendes? O sea, sale corriendo
Por eso él huye. Ahora es como que uno entiende muchas cosas, que siempre decía, ay, Jonás, qué desobediente este tipo. Pero si uno se pone en el lugar y escuchando todos estos datos que muchas veces la Biblia no nos da estos datos, pero es como datos que están fuera de la Biblia, históricos. Uno dice, no, Dios, que caiga tu fuego sobre fuego literal. Y azufre. Entonces, por eso, literal, vemos que Jonás, bueno, sabemos, lo traga un pez, lo escupe, va a predicar, y uno piensa que va a predicar en unción y poder y con pianitos de fondo, con un pad, para que todo Nínive se arrepienta. No, Jonás hace probablemente el peor mensaje evangelístico de todos. Dice que su mensaje tenía literal, amor, 5 palabras. Y era, más de 5, que son 8. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y eso es todo lo que predicaba. Y se iba gritando por toda la ciudad. Dentro de 40 días, Nínive va a ser destruida. Y ya. Nada de Dios te ama, arrepiéntanse que hay nueva vida. O sea, él voy a hacer mi peor mensaje, la peor actitud. Jonás dijo, ¿qué tan mal puedo predicar para que ni entiendan y se mueran todos? ¿Y cuál es la sorpresa? Con su mensaje tan malo, se convierte todo en Nínive. Dice que Nínive se arrepiente, hasta el rey se arrepiente, manda a hacer un ayuno hasta los animales. O sea, imagínate. Y por eso vemos que después Jonás sale afuera y le dice a Dios, ¿sabes qué? Mátame. Yo quiero morir. Porque o sea, él no le entendía cómo no Dios le entraba. No, va a perdonar a un pueblo así. ¿Me entendés? ¿Cómo? Y esta historia de Jonás está para mostrarnos en la Biblia que tenemos a un Dios de misericordia, de compasión y de gracia. A un Dios que perdona todo. Entonces mi pregunta también para ti hoy es, si Dios pudo perdonar a ellos, ¿cómo no te puede perdonar a ti? ¿Me entiendes? Y ya que hoy estamos encima con el sacrificio eso está muy fuerte. de Jesús. Fíjate que hay algo interesante, amor, que la única vez en el Antiguo Testamento que Dios se describe a sí mismo, la encontramos en Éxodo 34. Es la única vez que Él dice, bueno, así soy yo. Escúchenme porque así soy. Y es cuando le habla a Moisés, ¿verdad? Cuando él pasa con su gloria. Y mira cómo Dios se describe a sí mismo. Él dice, el Señor pasó delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente. O sea, Dios, las primeras 2 palabras que se da, compasivo y clemente. Él pudo haber dicho Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, que habita en lo alto. No, él dijo Dios compasivo, porque eso es lo que es Dios. Luego dice, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, y que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, cuando tú lees esto, es muy obvio ver que lo que él más está describiendo es su misericordia y su amor. Incluso la palabra Dios compasivo, la primera que él se atribuye, es la palabra raham, que viene de la palabra en el hebreo de la raíz de rehem, que significa vientre materno. Eso estaba medio raham, rehem. Raham, rehem. Pero esta palabra rehem significa vientre materno. ¿Y qué significa cuando Dios dice yo soy compasivo? Él está dando a entender que su amor es una ternura profunda, como el amor de una madre por su hijo. O sea, es un amor visceral, algo que nace de aquí adentro, que se conmueve desde las entrañas. Eso. Así es que Dios nos ama. Esto es importante porque a veces pensamos que Dios nos ama y nos salva así. No. Él literal tiene emociones hacia ti, como una mamá por su hijo. Él siente. A ver, ponele, los animales, ellos sienten... ellos tienen amor por sus crías, los perros, los leones, las leonas, vemos que ellos tienen... Como un instinto. Pero es un instinto. Eso. Es un instinto de proteger. Pero el humano tiene algo que lo hace distinto a los animales, que no es solo un instinto, es un amor visceral, una compasión. Y Dios tiene eso hacia nosotros. Imagínate nosotros, que a veces uno como mamá, ¿verdad? Las mamás solo me van a entender, pero ese amor
tan profundo que uno siente por su hijo. Y aún así, un amor tan grande como el de una mamá es imperfecto, porque no sabemos amar de manera perfecta. Pero cuando leemos esto de que Dios es compasivo, es clemente, misericordioso, Él sí sabe amar perfectamente. Sí. Y eso me hace descansar en su amor, descansar en su misericordia, en su compasión hacia mí, porque aún yo, siendo una mamá imperfecta, puedo amar tanto a una personita, a mi hijo. Literal. ¿Cuánto más aún el amor de Dios? Supera mucho más eso. Y amor, la historia de Rahab, quieras o no, está en la Biblia para mostrarnos la gran misericordia y gracia de nuestro Dios. Y hay 5 cosas que para mí van a cambiar tu vida si tú entiendes de la historia de Rahab. Okay. Lo primero que la historia de Rahab nos enseña es que la gracia de Dios para tu vida no depende de tu pasado ni de tu futuro. La gracia de Dios simplemente es para ti. Amen. Y esto es tan importante que tú entiendas. Porque a veces nosotros pensamos que mi comportamiento me hace más merecedor del amor de Dios o menos. Pero no es así. No hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer que la gracia de Dios no esté en tu vida. O sea, en otras palabras, la misma gracia que hay sobre el mayor asesino de la tierra está sobre el hombre más santo que está caminando en la tierra. Este no tiene más gracia que este. Todos recibimos esa gracia abundante de Dios en la cruz a través de Jesús. Entonces, cuando vos entendés que tu comportamiento, tu pasado y tu futuro no determinan el amor de Dios o la gracia de Dios que Él te ofrece, te quita de arriba ese peso de que yo tengo que hacer para que Él me dé su gracia. Esto es muy fuerte lo que estás diciendo. ¿Entendés? Es muy, muy ¿cómo se dice? Antirreligión, porque lastimosamente, por mucho tiempo la iglesia, la religión han cargado esto a las personas por muchos años de que tenés que hacer una lista de cosas para entonces. Eso eran los fariseos. Sí. Los fariseos. Jesús, imagínate, no podía llevarse con ellos, no podía porque ellos no podían entender cómo la gracia funcionaba, porque es ilógico, o sea, es como que cómo la misma gracia va a estar sobre una persona asesina, que mata, que hace tantas cosas, pero si se arrepiente tiene la misma gracia que el pastor que se está consagrando todas las semanas. Ahí como que uno dice, no, para mí que se están equivocando acá en este mensaje del podcast. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña. Por eso la cruz es escandalosa. Ahí está. Por eso el evangelio es escandaloso. Porque quita tu mérito, mi mérito. Quita lo que yo construí y se apoya todo sobre la cruz. Martín Lutero decía, Dios no ama a las personas o a los buenos, sino que Él hace buenos a los que ama. A veces pensamos que Dios ama a los que son buenitos, ¿verdad? Y a los malos no. No, Dios muestra su gracia sobre todos. Efesios 2, del 8 al 9, nos recuerda que por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esa parte como que no repetimos mucho. No, y esta es la más importante. Por gracia somos salvos. Y no por obras. Ni obras para bien, ni obras para mal. Por gracia somos salvos. Y esto te cambia porque me llama la atención que la única que se salvó de Jericó y de todos los enemigos de Israel, la única persona fue una prostituta. ¿Qué te da a decir eso? Yo te apuesto que en Jericó capaz había mucha más gente que había capaz mamás que estaban en su casa con sus hijos, nobles, esposos. Claro, gente más, digamos, buena. Pero no, se fue a salvar una de las personas que para esa época eran las más detestables de las ciudades. Y a esa Dios salvó. ¿Sabes por qué? Por una simple cosa. Porque esta mujer creyó en Dios. Puso su fe en Él. Y eso me lleva a mí al segundo punto. Que la gracia de Dios nunca desprecia un corazón que pone su fe en Él. Nunca.
Dios nunca desprecia a alguien que pone su fe en Él. Tú puedes ser adúltero, fornicario, mentiroso, asesino, ladrón, lo que tú quieras. Pero si tú pones tu fe en Cristo Jesús, la gracia de Dios está lista para rescatarte. O sea, imagínate, esta mujer puso su fe en Dios. Porque ella dijo, yo sé que Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. Y Dios, yo me imagino, paró toda la entrada de Israel a Jericó y dijo, antes de entrar, vamos a rescatar a esta mujer. Porque encontré a alguien que puso su fe en mí. O sea, imagínate todo lo que Dios puede hacer por una persona. Wow, no, estoy tratando de procesar todo esto porque es hablar de este tema es tan necesario y tan sanador para nosotros. Yo sé que hay mucha gente herida por la religión que tal vez no está escuchando y tal vez nunca escuchaste un mensaje así de que cómo Dios puede salvar a una ramera, a una prostituta, a una mujer de mala vida, como le decimos. Claro. Pero todos calificamos para la gracia de Dios. Y esto me lleva al tercer punto, y que es algo que muchos ya lo sabemos, pero a veces no lo practicamos, es que la salvación nunca es por obras, sino por gracia. Claro. La salvación es por gracia. Uno puede decir, no, pero Rahab fue salva porque ella escondió. Y porque ella tuvo esa obra, entonces Dios le tuvo misericordia. No. Ella escondió porque primero tuvo fe en que el Señor es el Dios de los cielos y de la tierra. Claro. En otras palabras, su fe precedió a las obras. Esto es clave que entendamos. Eso es importante que expliques bien. Sí, porque cuando las obras preceden a la fe, eso es religiosidad. Sí, claro. Pero cuando la fe precede a las obras, eso es salvación. O sea, primero fe, después obras. Claro. Nunca obras y después fe. Ahí se vuelve religioso. Ok. Porque la fe genuina siempre es probada a través de obras. En otras palabras, la fe genuina produce obras no porque quiere, por consecuencia. Esta mujer, porque ella creyó que Dios iba a darle Jericó. Y no solo eso, sino que Dios era el Señor, ella le escondió a los espías. ¿Te das cuenta? Sí. Primero vino la fe. Claro, por eso dice la fe sin obras está muerta. Sí. Primero fe y después obras. Fíjate que unos capítulos después hay un pueblo que quiso hacer lo mismo que Rahab. Este pueblo vino junto a Josué y eran de la tierra de la tierra prometida y le engañaron. Le dijeron, no, nosotros somos de una tierra lejana y queremos venir a hacer las paces contigo. Pero ellos estaban mintiéndole porque ellos sabían que Israel le iba a conquistar, pero ellos le hicieron hacer un pacto de que no los iban a tocar. Y después de unos días Josué se entera que eran sus vecinos y ellos tenían que conquistarle y ya no podían más porque hicieron un pacto. Entonces ellos hicieron lo mismo de Rahab, pero sin la fe de Rahab. Y terminaron siendo esclavos toda su vida en Israel. ¿Por qué? Porque ellos quisieron hacer obras sin fe. Entonces, esto nos recuerda lo que te dije, que la salvación no es por obras, sino por gracia. Qué increíble. Y el cuarto punto, el anteúltimo, es tan lindo porque nos recuerda que la gracia de Dios es la promesa más segura que tenemos. ¿Por qué digo que su gracia es la promesa más segura? Porque, ¿te acordás que cuando ella escondió a los espías, antes de dejarlos ir, ella le dijo, denme una promesa segura de que no me van a matar cuando entren? Y ellos le dijeron, hey, te vamos a dar una promesa, pero tienes que colgar este cordón o esta cuerda escarlata en tu ventana. Y es muy interesante, amor, esto, porque ¿qué representa el cordón escarlata? Cuando uno ve eso, a mí me hace pensar que unos años atrás, antes de cuando Israel iba a salir de Egipto, ellos fueron liberados de la misma manera, con las puertas pintadas en sangre. Vemos el color rojo que cubrió. Y ella puso un hilo una cuerda roja. Colgó ese cordón escarlata en la ventana. Hoy vemos nosotros, todos aquellos que van a ser salvos son aquellos que tienen la sangre de Cristo sobre sus vidas. Wow. O sea, la salvación no está por lo que vos podés hacer, o por lo que sos, o por lo que podés ofrecer. Está en la sangre de Cristo. Esta mujer puso su confianza en la promesa segura de un cordón escarlata. Hoy tú y yo tenemos una promesa segura mucho más firme que un cordón escarlata, que se llama Jesucristo. La sangre de Jesús. Así es. Fíjese lo que dice Hebreos 6:19, dice,
tenemos como ancla del alma, o te puedes cambiar esa palabra y decir como cordón del alma. Una esperanza, que dice aquí, segura y firme, que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Wow, En qué otras increíble palabras, versículo. esto es bellísimo, porque Rahab tenía un cordón, nosotros tenemos un redentor que se llama Jesús. Y ella fue salva porque colgó un cordón. Porque cuando volvieron, vieron el cordón y dijeron, ella es. Lo mismo tú y yo. Tú y yo vamos a ser salvos, no porque somos mejores que nuestros vecinos, porque íbamos a la iglesia, no decíamos malas palabras, no. Vamos a ser salvos porque tenemos la sangre de Cristo que nos, por gracia divina, nos perdona. También esto me hace pensar que cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a su iglesia, y cuando la Biblia dice, cuando todo va a ser destruido y todo va a terminar, solamente aquellos que tengan la sangre del Cordero, esos van a ser salvos. Solo Esa es tu eso. señal. ¿Cómo sé si soy salvo? Tenés que tener la sangre del Cordero. Sí. Eso es no tus obras, no qué tan bueno fuiste, no No. cuántas veces fuiste a la iglesia, ni todo tu listado de obras, porque eso no, al final de los tiempos no va a servir. No. Pero cuando Cristo venga y cuando todo va a ser destruido, aquellos que tengan esa señal, ¿cuál es mi señal? ¿Cuál es mi ancla segura? La sangre de Cristo. Pensá en Rahab, ella capaz, y yo pensaba en esto, ella colgó ese cordón y dice que desde el día que la colgó hasta que entró Israel en Jericó, fueron 21 días, pasaron. Y yo me imagino a Rahab mirando desde el muro, de la ventana de su muro, a Israel dando 7 vueltas, porque ella estaba en el muro, o sea que ella veía, ella mira y decía, mira esta mano. Y ella capaz diciendo, ay, ojalá vean este cordón. Ojalá no se olviden lo que yo hice. Ojalá se recuerden de mí. Su promesa segura era un cordoncito ahí. Y se acordaron, siendo hombres. Ahora imagínate cómo Dios no se va a acordar de ti si tú tienes la sangre de Cristo. Wow, Tú puedes de su descansar de que eres salvo no por lo perfecto que puedes ser, sino por la sangre del perfecto, Así de es, Jesús. así Y es. eso nos lleva al último punto, para mí la parte más linda, es que la gracia de Dios no solo te salva, sino que te transforma. Sí, Algunos pensamos sí. que la gracia de Dios es solo un gancho para rescatarnos y ya, nos sacó del agua, listo. No, la gracia de Dios te rescata y te transforma. ¿Por qué te digo esto? Cuando leemos la Biblia, amor, te dije hoy que Rahab aparece más veces en el Nuevo Sí. Testamento. En Hebreos capítulo 11 tenemos el famoso capítulo del Salón de la Fe. De los capos. Sí, de los capos, ¿verdad? De los meros meros. De los meros. Donde hablaba, Abraham por la fe hizo tal cosa. Enoc por la fe hizo tal cosa y tal. Teníamos Moisés, Noé, Enoc y todos los grandes héroes de la fe. Y entre toda esa lista de héroes de la fe, ¿sabes quién aparece? La prostituta Rahab. Ay, Dios mío. O sea, mira a dónde llegó. Llegó a la lista del salón de la fe, de los héroes de la fe. Dice Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció junto con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Fíjate qué interesante la primera parte. Por la fe. Por la fe, Rahab no pereció. Y me encanta porque dice la ramera, Rahab. Estamos en el Nuevo Testamento y le sigue llamando por sus pecados, ¿verdad? Me da pena eso. Yo decía que, pobrecita, capaz Rahab en el cielo viendo cuando se escribía Hebreo, decía, che, no me pongas así, si ya me arrepentí, ya estoy bien. Borren mi Ya, pasado. poneme Rahab, pero no la prostituta Rahab. Pero ¿sabes por qué está ese título ahí? Porque Dios te quiere mostrar que la persona menos esperada, por tan solo poner su fe, puede llegar al salón de los héroes de la fe. No. Qué fuerte. Para mostrarte Muy que tu fuerte. pasado no te define, tu presente no te define, Wow. ni tu futuro, te define Cristo Jesús Así en la es. cruz. Esa es tu identidad. Y me encanta esta historia porque ella llegó hasta ahí. Y no solo eso. Dije que la gracia de Dios no solo te salva, te transforma. Porque para los que no saben, ¿saben quién llegó a ser Rahab? Rahab, la ramera, llegó a ser la tatarabuela de nadie más y nada menos que el Mesías. Rahab está en el linaje del rey David y del mismo Mesías Jesús. Wow. O sea, imagínate,
una extranjera de Jericó llegó a entrar en el linaje del Mesías del Señor. Wow. Eso está para mostrarte que su gracia puede hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos. Wow. ¿Verdad? No, de verdad que este mensaje es para alguien hoy. Sí. Estoy segura. Alguien lo necesita escuchar hoy. Y esto tiene que llenarnos el corazón de esperanza. A mí personalmente, no conozco tu pasado, no conocemos tal vez lo que pasaste, lo que viste, pero sé que hay mucha gente que está cargando con culpa hoy del pasado. Sí. Y dice, lo que yo hice, Dios no me puede perdonar. Lo que yo soy, los títulos que yo tengo, las cosas que he hecho en mi vida, no me hacen digno, me siento sucio. Hay gente que hoy no puede orar, no puede leer la Biblia, no puede acercarse a Dios por esas voces que te dicen, hey, tú eres esto, no hay gracia suficiente para ti. Y esto, ¿sabes qué? Hoy quiero recordarte que si tú quieres experimentar la gracia de Dios en tu vida hoy, la única manera de experimentarlo es mirando a Cristo. La Biblia nos recuerda en Juan 1:14 que cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y termina diciendo, lleno de gracia y de verdad. Jesús está lleno de gracia y de verdad. ¿Tú quieres experimentar hoy la gracia y el amor de Dios? Mira a Cristo. Y digo esto porque muchos de nosotros hemos escuchado 1000 veces la frase Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Decimos, sí, Dios me ama, Dios me ama. Pero pocas veces la hemos sentido. Muchos de nosotros toda la vida escuchamos que Dios nos ama, pero a veces, muy pocas veces sentimos su amor. Sí. Y si hoy tú quieres sentir el amor que Dios tiene, mira a Jesús. Esa es tu cuerda roja, ¿me entendés? Ahí está tu cuerda escarlata que la puedes colgar en tu corazón y vas a ser salvo el día que Él vuelva. Wow, eso está lindo. Así eso que está muy para escucharlo otra vez, y siempre recordar que la gracia de Dios no depende de lo que tú hagas, sino de lo que ya Él hizo por ti. Amén. Eso es la gracia, Amén. no de lo que tú hayas hecho ni lo que vas a poder hacer o lo que se venga, sino por lo que ya Él hizo por ti en la cruz. Amén. Y hoy miremos de nuevo la cruz. Miremos. Ese otra vez es el mensaje, ¿ves? Todo otra No vez nos cambia. lleva. No cambia, es mirar a la cruz y saber que todo nuestro pecado, toda nuestra condenación ya fue pagado Amén. en aquella cruz. Amén. Así que queremos dejarle hasta acá con este episodio. Hoy me siento muy Ministrada. conmovida. De verdad que estoy con Amén. me aguanté las ganas de llorar. Puedes llorar si quieres. Sí, de verdad que sí. Es porque es muy fuerte esto. Uno a veces no puede entender. No, la gracia no se entiende, se recibe. Pues la gracia no. Eso me gustó. No se la vas a entiende, se entender. recibe. Así que hoy, el hashtag de hoy que yo tengo. A ver, trae tu hashtag. Mi hashtag es cordón escarlata. ¿Pero por qué? Sí, amor, porque viene así raro. A ver el tuyo, ¿cuál es? Hashtag gracias por la gracia. Oh, wow. Hoy estoy como Ese está bueno. espiritual, ¿eh? Hoy estás con todo el poder. Pero bueno, te dejamos hashtag aquí. no somos... ¿No somos qué? Somos salvos por la gracia, también le puedes Bien. tirar. Ahí, usted elija cuál quiere usar. Pueden elegir, pueden inventar su hashtag Si también. quieren ¿no? inventar, inventen. Pero recordemos siempre la gracia. Así que Así le mandamos un gran abrazo y nos Les vemos queremos mucho, la familia. próxima semana. Chao, Chao, chao. gente.